Esto es Purgatorio y entre el cielo y el infierno, amigo, actor, empresario, es lo máximo, lo queremos, Alexis Ayala. Ay, qué bonito, gracias. Feliz de estar aquí con ustedes, de acompañarlos y de estar en medio, ¿no? Del cielo y el infierno. ¿Cuántas veces te has puesto a cuentas con la vida, mi querido Alexis? Ay, muchas. Yo creo que todos los días todos estamos jugando un poco con la vida, pero la vida a mí me ha de repente puesto 2 veces a que no esté en la vida. La primera fue cuando tenía 27 años y fue cuando me quemaron la tiroides con radiación y ahí estuve en el hospital y casi no la cuento. A los 27 años pues uno no aprende nada, ¿no? Es verdad. Eres joven, eres nuevo rico porque estás en la carrera y la fama te hace nuevo rico y ganar 1,000 pesos más que lo que ganabas te hace nuevo rico y entonces no entiendes nada y haces puras estupideces, aceleras y chocas. Y la última fue hace 6 años que tuve un infarto y en la que creo que ya aprendí muchas cosas porque valoro mucho más el estar, este momento, lo valoro muchísimo. Lo que les decía hace rato, ¿no? La prisa es mal consejero. ¿Para qué tener prisa? Vamos a pasárnosla rico, tranquilos, contentos y a platicar y a dejar que la vida nos lleve. Aquí ahora, ahorita que hablas de este episodio importante en tu vida, siento que renaciste y por eso me voy a ir tiempo atrás, amigo, no sé cuánto, okay. Pero quiero que me hables de tu infancia. ¿Cómo fue tu infancia? La verdad de las cosas, tuve una infancia maravillosa en cuanto a cariño, afecto, amor, educación. Fue realmente sensacional en muchos aspectos. Mi padre y mi madre muy presentes, aunque mi padre trabajaba en hotelería y de repente salía mucho, él siempre los fines de semana nos los dedicaba a nosotros y nos llevaba a pueblear y leíamos y muchas cosas. Lo único que no estuvo padre fue que mis papás, sobre todo mi papá, que en paz descanse, David Ayala Reza, al que recuerdo todos los días, yo todos los días desde que él falleció, en la mañana y en la noche, hablo con Dios, rezo y digo, soy hijo de Mario David Ayala Reza. Y mi madre todavía vive y digo, soy hijo de Lina Verónica Padrón Martínez. Amén, gracias. A uno lo recuerdo en vida y a él en muerte y a la otra en vida y yo en vida. Pero siempre trataron de darnos esta educación que creo que a veces es buena y es mala, donde económicamente no nos faltaba nada, pero no sobraba nada. ¿Qué significa eso? Que estaba yo en una escuela de paga, con gente que era muy rica, y yo vivía en un departamento de interés social del ISSSTE, un departamento precioso en el que tuve una infancia maravillosa, en el que yo a los 9 años, cuando pedía dinero para los dulces, mi mamá me daba una cubeta, una jerga, un periódico y me decía, ahí abajo hay muchos coches. No me acuerdo ni cuánto cobraba, pero lo que yo sacaba de lavar los carros era con lo que yo me podía comprar mis dulces y todo. Nunca nos faltó nada, pero estos choques de estar, la gente que vivía en el Pedregal y entonces te llevaba y se burlaban de ti, de dónde vivías, como niño no lo entiendes, ¿sabes? Conforme vas creciendo y te vas haciendo adulto, lo vas entendiendo. Entonces tuve grandes enseñanzas de mi papá. Esa cuestión de la economía tardé mucho en entenderla, me metió en muchos problemas. A cada rato me peleaba con todo el mundo y demás. Y después ya cuando empecé a entender que ganar el dinero es un lío, que no es fácil, ¿no? Que no vas al banco y le dices dame 1,000 pesos, sino que tienes que haber ganado esos 1,000 pesos para que estén en el banco y demás. Ahí entendí y valoré muchísimo el gran esfuerzo de mi padre por siempre darnos a mi hermana y a mí una vida mejor. Y cuando vienes de esta raíz, mi querido Alexis, de mucho esfuerzo, pero también de un papá que te quiere llevar a ese escalón 4, ¿en qué momento nace en ti el querer ser actor? ¿Y cómo lo toma tu papá? Porque en ese entonces ser actor pues no era como un futuro prometedor en esas épocas. Pues mira, ahora sí que suena cliché, ¿no? Pero yo desde niño, desde chiquito, cuando llegamos a vivir a esos departamentos de Avenida Universidad, y veíamos la tele, veíamos siempre en domingo. Y entonces yo veía a Menudo, y yo veía a Luis Miguel, que es más chico que yo, pero él ya era un niño, y yo los veía, y yo les decía a mis papás, un día me van a ver en la tele. Un día me van a ver en la tele. Sí, tú ponte a estudiar. Entonces, yo no sabía
Si quería ser actor, si quería ser cantante, a mí me llamaba la atención la tele. A mí me llamaba la atención cómo le gritaban a estos niños. Y eso también dentro de estas cosas que yo sufría desde muy niño, porque desde muy niño me metieron a estas muy buenas escuelas, muy duras escuelas, en ese sentido, cuando no estás en esa economía, en ese estrato social, ¿no? De relaciones y de todo. Pero yo veía eso y yo decía, la fama debe ser maravillosa. O sea, siendo famoso, ¿qué? ¿Quién? ¿No? Después entiendes que la fama es una amante rudísima, cruel, pero también amable y cariñosa, ¿no? Que hay que saberla llevar y entender. Y de ahí, conforme fue pasando el tiempo, yo no fui como muy buen estudiante por todo esto que cuento. Yo me salía de los salones y demás. Entonces todo lo reprobaba y acabando el año pues me iba a extraordinarios y llegando a los extraordinarios ya en secundaria y prepa todo lo pasaba con 10. Y en algún momento mi madre me lleva con Jaime Delgado, que es un profesor de artes marciales, que además es un psicólogo muy importante, que ha dado entrenamiento a deportistas muy importantes de México. Y ahí yo empecé a entrenar artes marciales con él y me convertí en instructor de artes marciales, hice la cinta negra y yo tenía mis grupos particulares a los que les daba clases de karate. Y dentro de uno de los grupos particulares que les daba clases de karate estaban mucha gente del Pedregal, mucho chavo del Pedregal. Y unos de esos chavos del Pedregal eran los hermanos de Valentín Trujillo, el actor, que son Gilberto y Raúl, que todavía viven, ¿no? Y que siguen siendo buenos amigos. Y en una de las sesiones de clase que les estoy dando, me dicen, oye, hoy en la noche hay una filmación de mi hermano de Valentín y tenemos problema con el coreógrafo de las peleas y todo. ¿Tú podrías armar una secuencia de pelea? ¿Podrías hacerla de estonta ahí? Y yo, pues claro. Y en esta carrera, cuando te dicen, oye, ¿te has aventado de paracaídas? 100 veces, güey. Hasta me aviento así, que vuelo y lo abro. O sea, todo lo sabes hacer. Y yo no sabía que eso se hacía, pero así lo hice. Y en la noche fui, hice la filmación, la película se llamó Yo el Ejecutor. Fue la primera vez que estuve en una filmación, que vi las cámaras, que vi a un actor, lo conocí a Valentín, me hice muy, muy buen amigo de Valentín. Tan es así que después le di clases a los hijos de Valentín con Patti. Y uno de los hijos de Valentín, Valentín Chico, hoy por hoy es uno de los mejores escritores que hay de cine y un productor importante que hay de cine hoy en día. No recuerdo el nombre de su empresa. Y ya en la universidad, pues reprobaba el examen, yo quería cosas como más creativas, estaba yo tratando de buscar diseño gráfico, pero donde más me reprobaban era en el examen psicológico. Y me lo sé de memoria, nocivo para la población estudiantil por sus rasgos de liderazgo. Tanto en la Náhuac como en la Ibero, esos fueron los dos resultados. En la UNAM no daba yo el promedio porque no llegaba ni a 7 de promedio de secundaria y prepa. Así de mal estudiante era en cuanto a las calificaciones. Mi padre, además de que trabajaba en hotelería, era fotógrafo profesional. Entonces yo en ese tiempo tenía mucho conocimiento porque él me metía al laboratorio desde muy niño. Y entonces sabía hacerlo de meter en la bolsa negra la película y hacer los líquidos y entonces la ampliadora y todo lo demás y hacer los revelados y las impresiones y la fotografía. Tenía ya lo de la cinta negra y algún conocimiento de movimiento de artes marciales como los chacos, la tonfa. Tenía conocimiento y mandé una solicitud a los Estados Unidos para ingresar al ejército. Y mi mamá se aterró. Y un amigo mío, que también esto lo he contado ya en otras ocasiones, se había ido a trabajar a Europa a un crucero y estaba de garrotero en el Mediterráneo. Y entonces en una de las veces que hablo con él, que éramos muy buenos amigos, Vladimir Soto, me dijo, güey, vente para acá, esto es. Entonces imagínate a los 18 años que te puedas ir al Mediterráneo a trabajar en un crucero de garrotero. O sea, olvídate, ¿no? Mi mamá se aterró, mi papá se aterró. Y mi mamá era directora de una escuela de inglés. Mi mamá trabajando en esta escuela conoce a Nancy Rodman. No sé si a ti te tocó Nancy Rodman. Nancy Rodman era una manager de actores que Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre, le encarga fundar y hacer el Star System en México. Mi mamá habla con Nancy y le dice, mi hijo se me va a ir. Tiene o el ejército en Estados Unidos o un crucero en Europa. Y a donde se vaya no va a regresar por el tipo de carácter que yo tenía, por como yo era, no por otra cosa. Y él siempre ha querido ser actor y siempre ha querido estar en el medio, pero por favor velo, si te funciona,
pues que entre a estudiar o algo, y nada más no le digas que yo te lo pedí, dile que lo viste en una exhibición de karate que se hizo en la escuela, cosa que sí hubo esa exhibición de karate, donde le dábamos exhibiciones por todo el país, íbamos y hacíamos rompimientos con fuego y una serie de cosas. Yo me enteré de esto que te estoy contando como 2 años antes de que falleciera mi padre. Mi padre tiene 14 años de haber fallecido, esto yo me enteré hace 16 años. De la verdad, porque a mí lo que se me dijo al principio es eso. Te vieron en una exhibición de karate y dijeron, ¿quién es ese muchacho tan guapo y tan esto? ¿Te lo contó tu mamá? Así, y entonces en esta cena, estamos en casa de mis padres cenando y hay unas personas ahí me dicen, Alexis, pero ¿cómo entras tú a la carrera? Y mi papá se empezó a reír y le dice a mi mamá, yo creo que ya es tiempo de que él sepa la verdad. Es momento, y entonces mi mamá ya cuenta lo de Nancy Rodman y todo, y yo me quedo así, y entonces dice mi padre o mi madre, eso no me acuerdo exactamente quién, dice, a ver, mijito, nosotros abrimos la puerta, pero el que entró, el que caminó, el que trotó, el que corrió, el que ha hecho todo, fuiste tú. Y finalmente, creo que eso es muchísimo más hermoso, sustancial, bello, que yo esté en donde estoy sentado ahorita con ustedes, porque el amor de mis padres, por eso fue toda esta historia, siempre me apoyaron, con malas calificaciones, con buenas calificaciones, a mi hermana y a mí, un abrazo, un beso, un tú puedes, nunca faltó. Y por el amor de mis padres, ahorita me estás entrevistando. Entonces fue una cosa maravillosa decir, a mí me descubrieron, que descubran a 500, a mí el amor de mis padres me hizo estar aquí, ¿no? Y gracias a Dios, bueno, esta educación y las artes marciales han hecho que yo sea una persona disciplinada, que sea una persona que estudia, una persona puntual, porque mi papá también me decía, llegar 10 minutos antes es llegar puntual, llegar a la hora que te citaron es llegar tarde, si vas a llegar después ya no, o sea, él también dentro de toda esta vida que tuvo fue marino. Yo tengo tatuado aquí de mi papá en el brazo, también algo que él decía, las tristezas y las alegrías 3 días. 3 días llora, y soy miserable, nadie me quiere, y órale güey, que nadie te va a dar de comer, nadie te va a ayudar, nada. 3 días y soy el mejor, qué padre me fue, lo que hice es espectacular, y levántate, vuelve a empezar, porque eso se va a quedar en el olvido, en el pasado. Ya fuiste el mejor, hay que seguir siendo el mejor. Entonces lo tengo tatuado, hay muchas cosas que recuerdo de mi papá, muchas. En esta carrera, cuando tú entras, tú ya traías un carácter, por lo que cuentas, pero esta carrera también te va forjando un carácter entre la vanidad, entre el dinero, entre la fama, te va formando un carácter. Sí. Ese carácter en ese momento, en esa juventud, en esa etapa de gozo, ¿te llevó a problemas? A muchos, por supuesto. Viví excesos, por supuesto que los viví. Pasé por los excesos muy rápido, por las drogas yo pasé muy rápido. Y por el alcohol también realmente. Me encanta la fiesta, sí. O sea, cuando de repente se me pega la fiesta y podemos estar 15 horas bebiendo, pero no consumiendo otras cosas. Pasé muy rápido por ahí, porque siempre fui muy deportista y porque siempre de alguna manera tuve cerca a mis padres. Pero esa etapa en que pasé por los excesos, pues estaba lleno de soberbia, y estaba lleno de egocentrismo, y estaba lleno de muchas cosas, que fue justo cuando me queman la tiroides, unos años antes. Empiezas a pegar, la fama llega cuando no te la esperas, y no se trata de que de repente ganabas $1 y ahora ganas $1,000,000 de pesos. Ganabas 100 y de repente ganas 1000, ya es muchísimo dinero, ya la diferencia es brutal, y te vuelves loco. Y al que me diga que no se vuelve loco con la fama, me lo voy a comer en un taco y sin sal. O sea, todos nos mareamos y siempre me encanta decirlo así, nos volvemos nuevos ricos, no sabemos qué hacer con eso. Lo único que te va a ayudar a que de repente te sientes un poco más cómodo en la silla y que la silla no te quede tan grande, es que tengas el amor de la gente que te ama. ¿Y esa gente quién es? Con quien has crecido toda la vida. Porque al final, aunque hacemos buenos amigos en el medio, somos amigos cíclicos. Somos amigos que vamos, ¿no? Como que girando alrededor de Televisa, y somos los distintos planetas que de repente nos alineamos para un proyecto, pero de repente cambiamos también de Vía Láctea o como se llame. Entonces realmente es muy difícil
que vayamos haciendo lazos. Es muy, muy difícil. Pero también es muy difícil que cuando tienes una carrera que funciona y que estás constantemente trabajando, que bendito sea Dios, he tenido esa fortuna, que suena contradictorio, que hagas lazos fuera de la empresa. Sí. Entonces, ¿de dónde van a ser tus parejas? De la empresa, ¿no? ¿De dónde vas a tener tus problemas? Pues dentro de la empresa. Y de repente, pues sí vas filtrando conforme va pasando el tiempo, se va haciendo el embudo, y hay gente que también tú te tienes que seleccionar. Hay gente que no va a querer estar contigo, lo cual está perfectamente bien, y hay gente con la que ya no vas a querer estar tú porque también ya no te suman a tu estilo y forma de vida, ¿no? Que eso es importante. Oye, y yo que también pues soy parte de nuestra casa Televisa y sé las muchas veces que nos cierran las puertas, pero entiendo que hay un momento preciso donde se iluminó tu vida, donde Dios te colocó en el momento adecuado. ¿Cuál sería para ti ese momento donde dices, aquí arranqué y nadie me detiene? Yo creo que no es un solo momento en la vida el arranque, eso lo entiendo hoy. Yo me la pasaba cuando salí del CEA, nos metieron, Mónica Miguel, que en paz descanse, era maestra de mi generación, y Carla Estrada hizo una novela que se llamó Cuando llegue el amor, y en esa novela a los 2 salones nos llevaron a hacer las 2 pandillas que había 2 pandillas, bendito sea Dios, ¿no? Y Juan Carlos Casasola lo lanzan ahí como antagónico juvenil y pega el trancazo de su vida. Que luego les cuente Juan Carlos lo que le pasó. Muy tipazo para que lo entrevisten. Lo queremos. Yo lo adoro. De veras es un tipo de una sola pieza que vivió también muchas cosas. Y yo estaba en la pandilla de los buenos. Y en la pandilla de los buenos de repente estaba Charlie Mazó, que es un exmenudo. Claro. Al que yo le dije, güey, yo te veía en la tele, y yo le decía a mis papás, un día me van a ver en la tele. Y ya estaba yo haciendo novela con él. Ese es un momento importantísimo para mí, poder estar ahí. Charlie se va de la novela, se tiene que ir por compromisos. Y lo que era de Charlie Mazó, me lo pasan a mí. Y yo dije, ya tengo diálogos, porque antes era, no, Julia, sí, Julia, vamos, ¿sabes? Ya tengo Entonces, algo de historia. ya tengo algo que decir. Y luego de ahí, pues se acabó la novela y esta es una carrera llena de nos. El sí, que lo recibimos y que he tenido muchos sís en mi vida, claro, pero por cada sí que tengo en un año, tengo 50 nos. Y cada no que recibo es un golpe durísimo, porque Raúl Araiza, en paz descanse, papá, que fue un gran maestro para mí, es quien me enseña a dirigir y me enseña muchas cosas en la novela de 3 mujeres, me decía, en esta carrera hay cosas que se hacen por gusto, por crédito y por dinero. Nunca están las 3 juntas, es muy raro, a veces están. A veces nada más lo haces por gusto, a veces nada más por el crédito, a veces nada más por el dinero. Y yo hoy entiendo que también y se hacen por amor. Y el amor es lo que tenemos que poner primero. La gente le tiene mucho miedo a la palabra amor. Y con la gente con la que trabajamos, aquí hay amor ahorita. Hay con quien te llevas mejor, hay con quien no te llevas tanto, pero hay a quien atesoras porque conoces de tiempo. Y aunque no te veas y te veas cada 10 años, como es contigo, te veo y te veo, hola Bielka, ¿cómo estás? Te veo con gusto, te veo con amor. Entonces nuestro trabajo lo hacemos con amor. Y cuando se pone el amor y el agradecimiento, las cosas fluyen y caminan mucho. Después de ahí ya no tuve trabajo, por eso venía esto de los nos. Y entonces me pasaba yo horas y horas, todos los días, porque pues ni siquiera para ver al productor, para ver al jefe de reparto, en lo que le llamaban las peceras, que es en el CIR, que antes no tenían ventanas, ni estaban, o sea, cortinas, estaban abiertas y podías ver a la gente, y era muy difícil. De ahí hice 2 capítulos en una novela que se llamó En carne propia, unas escenas con Edith González, en paz descanse, en un avión, nadie más me volvió a pelar. Luego de ahí me hablaron para una novela que, Mi pequeña soledad, de Verónica Castro, y ahí trabajé, ahí dije, ya la hice. Esta respuesta viene a que cada vez que trabajamos, decimos, ya la hice. Y acabando Mi pequeña soledad, pues no la hice, ¿no? Y luego me ofrecen una novela que se llamó Cadenas de amargura. Claro. Es que ahí yo sí te veía en República Dominicana, sí, para que veas. O sea, yo cuando llegué a México ya sabía quién eras tú. Sí. Ahí ya la hice, pero no la hice yo. Yo tuve la fortuna
de estar en un proyecto que funcionó, en un horario que funcionó, con gente que me cuidó y con gente con la que trabajé y todos éramos muy jóvenes. Esa fue una novela que además, con una enseñanza de mi padre me la quedé y se las acabo de contar. Cuando nos citan a todos los actores, el productor era Carlos Sotomayor y el escritor era Cuauhtémoc Blanco, que además nos citan a todos los del CEA porque tanto Cuauhtémoc Blanco como Luis Vélez, que fue el director, eran maestros del CEA, de la última generación que estábamos. Y nos citan a toda esa generación. Y yo tenía mi cita a las 9 de la mañana, de eso me acuerdo perfecto. Y llegué yo 10 minutos antes. Y Carlos Sotomayor me ve que estoy llegando y me hace así. Y entonces, pásale. Le digo que no había cortinas, no había nada. Entro y me dice, ¿qué haces aquí? Y yo dentro de mi nervio, no, señor, yo prefiero esperarlo a que me espere, ¿no? Y mi papá me dijo, salte, el personaje es tuyo. Tal cual, Bielka, tal cual. Shock así de, ¿no? Ok. Y estuve ahí hasta como las 6 de la tarde, afuera. Y entraban todos, Raúl Magaña, Fernando Colunga, Jorge Salinas, Santa Marina, varios, que hoy son grandes figuras todos, porque pues, todos son gente de trabajo y la verdad lo hacen muy bien. Cuando acabó de recibir a todos, ya me metió y me dijo, así quiero que me llegues a todos los llamados. 10 minutos antes empieza la novela, empezamos a grabar, muy cuidados todos, muy todo, pero pues no te dabas cuenta, o yo no me había dado cuenta de el impacto que había tenido la novela. Y el final de la novela lo hacemos en Guanajuato. Vamos a grabar allá. Y cuando llegamos al llamado y llegamos a donde está la Catedral de Guanajuato, estaba toda la gente, todo el mundo afuera, las gentes en los techos, todo por todos lados, y nos gritaban los nombres de los personajes. Entonces a mí me gritaban Víctor, y era Víctor para acá y Víctor para allá, Víctor por todos lados. Y ya cuando estamos saliendo de la iglesia, hacen un camino, una valla de policías así para llegar a como pecero, lo que conocemos hoy, estos camioncitos así, para irnos sacando a cada uno de los actores. Y en eso, Sotomayor viene atrás de mí, adelante de mí viene Luis Varona, porque nos estaban sacando ellos junto con gente de seguridad de allá, y yo en esta emoción de Víctor, y yo veo las manos, y cuando me quieren tocar, yo hago así, y nada más oigo como Sotomayor me dice, ¡no! Y me agarra, me abraza, y se viene toda la gente, porque en eso, cuando hay mucha gente, y lo sabemos, tocas a uno y los demás te quieren tocar. Sí, claro. Entonces, y bueno, total me pusieron una regañiza ya cuando subimos al camión. Y porque me empieza a decir, eso no se hace, Carlos, ¿no? No te das cuenta el peligro que es con tanta gente. Y yo lo único que le dije fue, es que yo no sabía. Y eso fue como, pum, que soltó la presión y todo el mundo se atacó de la risa y ya me abrazó Sotomayor. Me dice, ahora ya lo sabes y a partir de hoy tu vida va a ser otra. Y a partir de ahí, ¿qué pasó? Que la siguiente novela fue Los Parientes Pobres, fue mi primer villano con Carla Estrada y ni siquiera tuve que ir a ver a Carla Estrada. Me hablaron por teléfono para que yo fuera a la oficina de Carla Estrada a decirme ya. Y ahí empezó el trabajo y ahí empezó otra búsqueda y empiezan los nos. Porque también siempre queremos más, no te quieres quedar como en lo mismo, ¿no? Y entonces empecé a producir también y empecé a dirigir y otras cosas. Me hiciste la piel chinita, porque es verdad que cómo nos cambia la vida saber que la gente, pues, sabe que existimos. No sé cómo explicártelo, pero es como que te sientes en otro mundo paralelo. O sea, que alguien diga tu nombre, que alguien te pida una foto, que alguien te quiera tocar, es una bendición, o sea, no es de este mundo. Sí. Hiciste que me acordara de algo. Los Parientes Pobres sí me habló Carla Estrada, pero después de Cadenas de Amargura hice Baila Conmigo. Ok, pero Baila Conmigo, la novela me la dieron por error. Porque Marco Flavio Cruz y Luis de Llano tuvieron una junta. Raúl Magaña había hecho en Cadenas de Amargura uno de los personajes que era enamorado, no me acuerdo si de Daniela o algo, y entonces le decían el güerito de los ojos azules. Y Marco Flavio Cruz le dice a su secretaria, háblale porque queremos ver al güerito de los ojos azules para el personaje que acabé haciendo yo en Baila de Cadenas de Amargura. Y ella se no sé los nombres. Ella se confunde porque yo tenía un personaje que salía mucho más. Por eso se confunde la secretaria.
Entonces, cuando me citan, llego yo a la oficina de Marco Flavio, y entonces este güey se muere de la risa y le habla a Luis de Llano, que los adoro y los quiero, porque Luis de Llano, luego les contaré, él me ayudó mucho con mi papá cuando lo operaron a corazón abierto. Pero ahí empezó una relación muy fuerte. Yo hice 4 proyectos con ellos. Y ya se rían, y Marco fue el que me dijo ahí, me dice, güey, es que no eras tú. El güerito de los ojos azules ese. Entonces ya me lo escribí y le digo, Raúl Magaña. Pues sí, a él, pero pues tú también nos funcionas. El personaje es tuyo. Y ahí me quedo con y Baila Conmigo se convierte en la novela en la que me convierto en Alexis Ayala. O sea, ahí por ya... tu culpa le quitaron la chamba a un exnovio mío. ¡No! 4 años. culpa de la secretaria de Marco. 4 años duré con Raúl Magaña, Yo pero sé, pues ni modo. yo sé. A ver, era para ti. Dicen que la hierba de un burro no se la come No, nadie. aunque te quites, ¿no? Aunque te muevas. Pero sí, y esa fue la novela que ya me hace Alexis Ayala afuera, ¿no? Y esa fue la novela que hace que me vuelva loco. Y ahorita, por ejemplo, cuentas anécdotas muy tranquilo, muy gozoso, de una vida muy padre, muy tranquila. Pero obviamente para llegar a este punto también tuvieron que haber pasado cosas muy fuertes, ¿no? Que te hacen valorar este momento, como tú bien lo dices. Que a lo mejor son cosas que no te han pasado a ti directamente, pero que te han logrado espejear en tragedias ajenas. ¿Te ha tocado de repente ver cosas que a compañeros tuyos les ha pasado y que tú dices, me estoy espejeando y no quiero que pase, y que te han llevado a cuidarte, a cuidar, a valorar incluso? Sí, de alguna manera también cuando estás en la vida de los excesos y en la vida de noche, de repente empiezas a ver, no voy a decir nombres, la gente que empieza a perder los trabajos, porque los empiezan a perder, porque la responsabilidad es eso, ¿no? O la gente que se empieza a enfermar, o que empieza a morir, porque en este trayecto de años pues mueren, que no eran amigos, pero que eran cuates del desmadre, ¿no? Y también yo me cuidé mucho y me sigo cuidando de muchas cosas. Por eso, yo por más que me hubiera desvelado una noche, yo jamás llegué tarde a un llamado, jamás he faltado un llamado, nunca llego sin estudiar, porque desde muy joven he sido también proveedor de mis papás. Así como mi mamá, mi mamá ya estaba trabajando cuando lo de que entrara yo a Televisa. Yo ya aportaba dinero a la casa porque yo daba clases de karate, y mi padre ya no estaba trabajando porque él lo jubilaron muy, muy joven. O sea, lo jubilaron a los 49 años de edad. O sea, es una jalada. Es una jalada. Él lo jubilaron bien, de alguna manera intentó hacer algunas cosas, y luego cuando él quiso regresar a otras, ya no se pudo porque se dio como un descanso y cayó en una depresión muy grande y se le paralizó media cara. Luego tuvo problemas del corazón muy fuertes y demás. Siendo el hijo monitor y siendo proveedor, y antes de comprarme yo una casa, un carro, lo que hice fue comprarles una casa a mis padres, y me endeudé como loco, y fue el peor negocio de mi vida, porque justo la compré y vino aquí la devaluación en México, con Carlos Salinas de Gortari, vinieron los UDIs y vino todo. Entonces son una serie de cosas. Entonces esta responsabilidad, y esto lo cuento porque hasta me decían, deja de pagar la casa. Y yo dije, ¿cómo? Es la casa de mis papás. Primero duermo yo en la calle, que mis papás se queden sin techo. Esa responsabilidad que digo que la tenemos que desaprender, porque así como había cosas buenas, y esto lo he trabajado en terapia, o sea, es que esas educaciones que nos dan son terribles. Y también él me decía, yo no espero que tú me mantengas el día de mañana. Me está diciendo que lo mantenga el día de mañana. Justamente eso es lo que me está diciendo. Y justamente eso es lo que hice. Entonces, hubo también muchas cosas dentro de todo este relajo que yo eché, que no eché porque siempre fui muy responsable de eso. Entonces, lo de mi papá que les contaba de Luis de Llano, de repente estaba haciendo yo una novela que se llamaba Agujetas de color de rosa. Para esa novela me habla Luis y él quería que yo hiciera toda la novela, que terminé haciéndola. Pero en ese momento yo me iba a hacer otra novela con Ernesto Alonso que se llamaba Los Insurgentes, que me moría de ganas de hacerla. Yo iba a hacer Allende, lo terminó haciendo Ernesto Laguardia. Y entonces me dice Luis, bueno, hazme una actuación especial. Entra al arranque de la novela, entras como antagonista y después ya te vas con don Ernesto Alonso. Eso era maravilloso, yo hoy lo atesoro y lo valoro mucho porque para él era yo muy importante y funcionaba yo y vendía.
En estos 40 capítulos que está grabando, mi papá se pone muy mal, entra al hospital y me hablan y me dicen, mamá, pues hay que operar a tu papá a corazón abierto. No teníamos seguro, ¿no? Hay que tener un seguro. Digo, aunque no querramos pagarlo, hay que pagarlo, aunque sea el más barato, pero hay que tenerlo. Y yo no tenía realmente dinero, ya estaba yo pagando la casa que les había comprado, aunque estaba haciendo novela, también estaba yo despilfarrando mucho, porque pues, era de repente, no sabes cuidar el dinero, que me sigue pasando, además. Y en eso voy y pido ayuda a Televisa, me voy a la oficina del licenciado Murguía y le digo a la secretaria que me urge hablar con el licenciado Murguía, y me dice que está muy ocupado, que tiene juntas y entonces no me puede recibir. Le digo, por favor, es una urgencia, es que mi papá está mal. Y llegan Omar Fierro y llegan Ernesto La Guardia para entrar. Le digo, oye, güey, dile al licenciado que estoy aquí afuera, que tengo a mi papá en el hospital, que es urgente. No pude decirle, hablamos de otra cosa. Y Ernesto La Guardia, oye, dile a mi papá, por favor. Y también entró, y total, que todos los que estaban entraron. Y ya cuando sale el licenciado Murguía, que lo adoro y qué señor, qué calidad, le debo mucho mi carrera a él. Me dice, ya me contaron y que estás aquí, no sé qué. Le digo, me pasa esto, y se queda así. Y me dice, ¿cómo? No sabía. ¿Cómo? Digo, sí, está sucediendo esto. Me dice, ya es muy tarde, no te lo puedo resolver ahorita. Vente mañana, vamos a ver qué hacemos. Déjame ver ahorita qué puedo mover. Y me subí corriendo, eran como las 6 de la tarde. Me subí corriendo a la oficina de Luis de Llano y me ve Luis llegar. Justo acababa de pasar que la mamá de Luis acababa de fallecer unos meses antes, que fue una tragedia lo de la mamá de Luis, cómo murió y todo. Y me ve y me dice, Ayala, ¿qué? Ya vienes quemándote los brazos otra vez, porque apostábamos a quemarnos con cigarro unos amigos y yo, ahí tengo mi cicatriz. Me dice, ¿qué cara traes? Y entonces le digo, Luis, me pasa esto y nada más necesito que si de veras soy tan importante para ti, se lo digas a la empresa. O sea, yo me quedo la novela contigo, lo que sea, pero por favor. Y me dice, a ver, ven, se mete a la oficina. Ángela, creo que se llamaba su contadora, le pide la chequera. Me dice, ¿cuánto dinero necesitas? Pues tanto dinero. Puta madral de dinero. Y entonces Luis hace el cheque y me lo da. Y me dice, te voy a pedir 2 cosas. Una, págame. Dime más o menos cuándo. Yo sé que ahorita no tienes dinero, yo voy a hablar aquí. Y cada vez que yo te hable vas a trabajar conmigo. Dije, cerrado. Y con ese cheque pagué lo de mi papá. Después la empresa me adelantó dinero y le pude pagar a Luis, y el licenciado también se portó maravilloso. En ese tiempo la empresa era una empresa muy humana. Hoy es una empresa más empresarial, porque los tiempos han ido cambiando, ¿no? Y así tiene que ser, o sea, en todos lados. Pero le debo mucho a Luis, muchos de los siguientes años, 12, 14 que vivió mi papá, fueron gracias a que yo pude contar con ese dinero que Luis de Llano me dio sin pensar, sin nada, lo hizo de corazón. Tú hablas de un encuentro con el hospital donde tu papá era la persona en cuestión, ¿no? Y qué fuerte momento, pero también qué bonito lo que cuentas. Por ejemplo, no sabemos esas cosas de nuestra empresa porque, como bien dices, ahora las cosas son muy distintas. Sí. Pero ver ese lado humano del lugar que nos da trabajo, pues la verdad es que, pues como anécdota, a mí me encanta que lo hayas compartido con nosotros. Pero tú también viviste tu propio momento con el hospital, casi que con la muerte, con tu corazón. O sea, ¿cómo renació Alexis después de este episodio tan importante y decisivo en su vida? ¿Cómo alguien regresa de la muerte? ¿Cómo cambias o cómo eres el mismo? ¿Cómo enfrentas esta nueva vida que te están regalando? Pues el mismo no eres, ¿no? Dentro de lo que preguntabas de si te espejeas o no, a veces no es necesario espejearte más que contigo mismo, ¿no? O sea, voltearte a ver al espejo y no nada más verte para ponerte la loción, sino verte realmente a los ojos y poder decir, güey, ayer la regaste, ¿no? Discúlpate contigo, órale, vas por buen camino y demás. Yo tuve un proceso muy, muy difícil con la mamá de mi hija, Roberta, que es la más chiquita. Ya estábamos en estas separaciones y demás, circunstancias que por respeto a mi hija no cuento y que fueron muy duras. Y ya estábamos, yo había hecho una novela en la cual, al no tener tiroides, de repente subo y bajo de peso, si me descuido tantito mucho.
y me había puesto yo como muy pesado, ¿no? Y me vi en una novela que era Hijas de la Luna, y dije no, y entonces me metí a hacer mucho ejercicio. De hecho no conviví con nadie, me paraba yo 4:30 de la mañana en Mazatlán, me iba corriendo al gimnasio que estaba a 2 kilómetros, jalaba y bajé lo que tenía que bajar, y empecé a hacer cuerpo, empecé a formarme otra vez, y entonces eso lo cuento porque gracias a eso viví, gracias al ejercicio. Si no quieren estar en una silla de ruedas y quieren estar en una silla de bicicleta, hagan ejercicio. Las dos son ruedas, pero muy diferentes. Y ese ejercicio, en el momento, yo no sabía que tengo una malformación en el corazón, son como unos topes así que le hacen, no recuerdo el nombre de eso, y es lo que le pasa a la mayoría de los deportistas que escuchas, que iba corriendo el futbolista, ¡pum!, cayó muerto, fulminado. El infarto me pudo haber dado a los 5 años o me pudo haber dado a la edad que me dio. La cosa es que lo viví. Mi médico, que es Luis León Arrieta, que es un gran cardiólogo, que también es cardiólogo de Jorge Salinas, me lo puso Jorge, es quien saca a Jorge del problema pulmonar y quien me endereza a mí gracias a la especialidad que tiene. Bueno, me pudieron poner el stent y todo esto. Pero fue un infarto muy fuerte, estuve infartado muchas horas, me dio en Acapulco el infarto. Me atendieron al final, tuve mucha suerte ahí del proceso del departamento, llegar al Princess. En el Princess no me querían ver, pero era para que llegara la ambulancia. Llegó la ambulancia y de ahí me llevaron a una clínica chiquita. En la clínica chiquita había 2 médicos muy jóvenes que me hacen un electro y dicen, no, hombre, está malo el estómago, y ya no, era un dolor. Además me dio todo del lado derecho. Es muy raro que un infarto se refleje del lado derecho, siempre se refleja del lado izquierdo. A mí me dio todo del lado derecho, se me volteó el brazo, era un dolor brutal, se me pegó así la mandíbula, casi no podía ni hablar. En el Princess, Roberta, mi hija, estaba llorando y me dice, papi, le digo, mi amor, dentro de lo poco que podía hablar, que me encanta el carácter que tiene, le digo, te prometo que voy a estar bien. Y ella así se endereza y se seca las lágrimas y me dice, sí, papi, porque tú me lo dices, ahora lo sé. Esos son fuetazos de vida, y por eso lo cuento. Parte muy importante que me dice el cardiólogo por la que no morí, una es Dios, antes que nada. O sea, Dios no quiso que yo me fuera. Pero la otra es también que yo no me solté. No me di por vencido. Yo todo el tiempo estaba en mi cabeza, entero, cabrón, entero, no te caigas, entero. Cuando Roberta me dice eso, fue también como, órale, güey, tu hija, entero. De ahí, en esta clínica que me dicen, llega el médico que se llama Alfonso H. Luz, y me encanta su apellido, Luz, y entonces él ve esto, y él llega a la clínica porque le avisan que llegó Alexis Ayala, y su esposa era como muy fan, o es muy fan mía, y entonces fue a ver si me tomaba la foto con ellos. Estaba en una comida ahí a 2 cuadras, y él me dice, se está infartando, y entonces él la arregla, y hablan a la clínica Magallanes, y entonces fue un trayecto para llegar a donde ya me atendieron, de morfina y nitroglicerina, y de 2 horas para llegar a donde ya me atendió Norberto Matadamas, que era el cardiólogo, que me atienden a Acapulco para que pueda yo estar 4 días ahí, y luego me vuelan en helicóptero a la Ciudad de México. Ese helicóptero, y se lo voy a agradecer siempre, me lo mandó Angélica Rivera. Ella se entera porque su hija le dice, este güey se está muriendo, estaban en el Mundial de Rusia, él dice, está en Acapulco, y entonces ella se pone en contacto, y gracias a Dios me mandan ese helicóptero que me trae al Ángeles del Pedregal. Y de repente, después de este ayuno de más de 48 horas que me tuvieron ahí, me llevan una papaya y me llevan un jugo de naranja. Y como de película, o sea, estoy en coronarias, que es todo como abierto, porque tienen que estar viendo los que estamos ahí adentro. Pero aquí había estas como persianas, y empieza a entrar como la luz del sol, y agarro y... Perdón, pero es que siempre que cuento esto me pega mucho. Es que este es el momento donde supe que estaba vivo, ¿sabes? Y pruebo la papaya. Y... es la papaya más rica que me he comido en mi vida. Y pruebo el jugo de naranja y digo, puta madre, gracias Diosito, o sea, estoy vivo, o sea, estoy comiendo, y empiezo a tener un diálogo con Dios que no había tenido en esos días, porque lo único que tenía era miedo. Entero, cabrón, pero con un chingo de miedo. Y
pues lo brinco, ¿no? Y después de ahí caí en una depresión terrible porque pasaron 2 años y ya nadie me daba trabajo. Porque somos muy culeros. Ah, no, güey, tuvo diabetes. Ah, no, espérate, tiene cáncer. No, espérate, le dio un infarto. Y según yo tenía el speech, empecé a escribir, que ya la tengo, se llama Entero, una conferencia que mañana tengo una comida para ver cuándo ya la empezamos a sacar. Perdón, pero es que siempre que me acuerdo de ahí me regreso. Y me subo 24 kilos. Porque lo que uno hace cuando está mal y cuando está en depresión es comerse sus problemas. Y empecé a tomar mucho. Y quería que me cargara la chingada. Me estaba como suicidando. ¿Sabes? Estaba buscando ese momento de que pasara algo. Y hablaba con mi doctor y decía, sí, estoy bien. Y me decía, tienes que bajar de peso. Y de repente ya se terminan. Obviamente llega la pandemia también. Y en la pandemia, pues ya antes de eso ya termino de la separación de mi vida familiar. Entonces era como mi vida familiar rota, pero mi vida profesional rota, pero mi vida personal no sé dónde está. Y no sé dónde está mi salud y no sé dónde va a estar las cosas. Y entonces yo lo que quería era que me llevara a la chingada. Y un día me habla Alejandro Gou y me dice, además yo cuidando a mi mamá también, a mi mamá la tenía en la casa. Y del plano hablé con mi mamá y le dije, mami, no te puedo cuidar, ya no puedo cuidarte porque no me estoy sabiendo cuidar yo a mí. Ya no me puedo cuidar yo. Y me dijo ella, busquemos una casa hogar. Y le dije, tienes razón. Y es lo mejor que pudimos haber hecho para mi mamá. Mi mamá ya casi ni se bañaba ni salía del cuarto, porque también pues no puedes tener a una persona enferma en una casa activa y nosotros con tanto problema en la casa que era un desastre, pues ella se sentía que estorbaba y que todo. Ya estábamos totalmente nosotros separados, todo. Meto a mi mamá junto con ella, que fue una decisión en conjunto, que además la hice yo muy pública, porque tenemos una pésima educación con la edad y con la enfermedad. Que todos, si Dios nos da vida, vamos a llegar. Si yo estoy vivo hoy es por la medicina, hay que hacerle caso a los doctores, ¿sabes? Muchas cosas. Y me habla Alejandro Gou para que haga una gira de teatro con Ariel Miramontes, con Albertano y todo esto. Y me dice, oye, se abrieron unas fechas, ves que se abrió en la pandemia ahí como un huequito, que luego se volvió a cerrar. Me dice, es en Estados Unidos y pues, tú necesitas visa de trabajo. Le dije, vámonos, Gou. A Gou lo quiero mucho, nos conocemos desde que empezamos. Y me habla al día siguiente y me dice, no te puedo llevar. Le digo, ¿cómo? Me dice, es que el empresario no quiere. Le digo, ¿cómo? ¿Quién es el empresario? Entonces ya me dice el hombre del empresario, ¿no? Luis Jiménez. Que me llevo súper bien con él. Somos amigos. Me dice, es que él no quiere sentirse culpable de que te pase algo. Digo, déjame hablar con él. Entonces le hablo yo a Luis. Y me dice, güey, es que te infartaste. Y no quiero yo tener la culpa. Le dije, no, Luis, veme, nada más estoy gordo, güey. Muy gordo. Pero veme. Me dice, bueno, hacemos la prueba en McAllen, pero que vayan preparando. Y entonces llego a McAllen y ya me ve y sí, pues llega un pinche marrano, cabrón, ¿no? O sea, Alexis se comió a Alexis. Y me dice, güey, pensé que ibas a llegar en bastón, jodido. Le dije, estoy más sano que tú, ya sé qué tengo. Nada más estoy, y esto me hace mucha falta. Órale, va. Y se lo agradezco mucho a Luis también. Y de repente, pues de esas tantas fechas que eran, de repente nos dicen, se acabó la gira y regrésate. Y ahí entendí por qué no me estaban dando trabajo. Y ahí es donde también aprendí, así como di gracias por la papaya y el jugo de naranja, doy gracias que la vida te va haciendo que te vayas tropezando y cayendo, pero que tú vayas viendo que de repente hay gente con la que te puedes apoyar. Y esa gente primero eres tú. Todos necesitamos o tenemos derecho a 1, 2, 3, 4, 5 oportunidades, pero te la tienes que dar tú a ti. Si no te la das tú a ti, no te la va a dar nadie. Entonces, dátela. Y ahí es donde me surge con todo esto, mis ganas de vivir otra vez y demás. Y luego pues vino la novela de Si nos dejan y empiezo a protagonizar otra vez. Y en Si nos dejan conozco a mi esposa, que es Cintia, que es un regalo de Dios. Donde pues la diferencia de edades no importan y lo menciono así porque la gente me dice, es que, oye, le llevas 28 años. ¿Sabes qué importa? Pues la diferencia de estilo de vida, la diferencia de educación, la diferencia de proyecto de vida, la diferencia de ganas. Obviamente si estás enfermo, si tienes 10 años vas a ser un viejito y si tienes 60 vas a ser un anciano.
La salud es todo, así que cuídense, coman bien, hagan ejercicio. Oye, ya para terminar, ahorita mencionaste a hablo, Cintia. No, no, pero rico. te digo una cosa, mudos. O sea, Sí. necesitaríamos 3 podcasts contigo porque verdaderamente unas historias que, bueno, yo no las conocía todas, pero además hablan muy bien de la fortaleza que hay dentro de ti, de la educación que te dieron tus papás, lo guerrero que eres y bueno, ni hablar de lo talentoso, porque al día de hoy, a ver, yo te entrevisté hace 2 semanas en Cuéntamelo Ya por una serie, pero tienes la obra de teatro, pero estás en novela. Sí. O sea, estás en un gran momento y a lo mejor la vida te llevó a este lado oscuro para Pero que... no fue oscuro. Pues no, porque encontraste tu propósito, o sea, se portó bien contigo, porque le caes bien. Pero también dispara. ¿sabes? Yo como dije, no contesto. Pero bueno, qué bueno que contestaste todo. La verdad es que básicamente nos contaste cosas que de verdad a mí me dejaron prácticamente muda, gracias. Y pues aprovecha para contar lo bueno. Promociona tu obra, estás enamorado, tienes proyectos por todos lados. Sí. Eres lo máximo. Gracias, Bielka, te quiero mucho y lo recibo así, sin falsa humildad, porque también eso ya lo aprendí. Luego todos dicen, no me digas eso. No, sí, dímelo, me hace falta. Quiero recibirlo, quiero sentirme bien. Quiero llegar a mi casa y poderme ver al espejo y poder decir, hoy me dijeron algo hermoso porque mi trabajo ha valido la pena, porque mi manera de ser ha valido la pena. Mi papá también siempre decía, yo, hijo, de lo único que puedo estar orgulloso es que nunca van a decir, ahí viene este hijo de la chingada. Siempre van a decir, ahí viene donde viene. Estás viviendo un regalo, porque es lo que estás viviendo, un regalo. Pero para cerrar, ¿a qué le tienes miedo? Yo creo que le tengo miedo a muchas cosas, pero a lo que más le tengo miedo es a perder mi cordura, por el miedo a las cosas. Y y lo voy a mencionar, Gabriel Pecknold es mi terapeuta desde hace 3 años y cacho. Qué manera de llegarme a que me enfrente yo conmigo, que me encanta esa parte. Y creo que sí, que mi paz, mi tranquilidad no es negociable por ningún dinero, por ningún sexo, por ningún viaje, por ningún trabajo. La cordura es importantísima. A eso le tengo miedo, a perderme, a que regresar a ese mal hábito. Todos regresamos a los malos hábitos, ojo, porque son los que más tenemos. Entonces, como el hacer ejercicio, ¿no? De repente yo dejo de hacer ejercicio, ahorita llevo... Cintia me regaló ayer de regalo de cumpleaños, me dijo, ¿qué quieres? Le dije un gimnasio. Me metió al gimnasio ayer. La inscripción al gym. Ayer me inscribió al gym, me lo dio de regalo de cumpleaños. Pues feliz cumpleaños por adelantado. Gracias. Salud, que belleza sobra. Que la salud, como bien dices, es todo. Sí. De verdad, eres un tipazo. Siempre has sido sumamente educado. Donde sea que yo te he visto, a mí me has regalado muchísimo amor. Gracias. Y la verdad es que sigue así, porque creo que te hicieron bien tus papás. Y la vida también, amigo. Y hay que divertirnos. Esta obra de teatro, cuéntanos esta obra de teatro. La obra de teatro se llama Las mujeres son de Venus y los hombres ni madres. Con el nombre, ya con el nombre. Está divertidísima, es para toda la familia. Si vas con pareja te la vas a pasar mejor porque te vas a espejear. Ajá. La producen Miguel Briones y Cintia Aparicio. Estamos en el nuevo Teatro Versalles los sábados. Que está increíble, Funciones. está rico. Increíble el Sí, teatro. sí, sí. Un teatro íntimo de 136 localidades, a veces 150. Que disfrutas el teatro. Mucho, porque estamos a esta distancia del público. Y la dirección es de César Ferrón, que es el autor de la obra también. Y Cintia y Miguel Aparicio, Miguel Briones y Cintia Aparicio son los productores. Y en escena estamos Cintia Aparicio y yo. Cintia es mi esposa en la vida real y ahora además es mi jefa. ¿Cómo? No, pero te traen así. Prueba de fuego, prueba de fuego. ¿Cómo? Defiende. O sea, tú amigo en mandilón mejor. Porque con las mujeres nunca ganamos. O sea, mejor tú obedece. No, ahí estamos. Viene también una serie que se llama Más vale sola, que va a estar en la Barra de Comedia, se estrena ahora en septiembre, producción de Reinaldo López, está sensacional, María Elena Saldaña, Cecilia Galeano, el Flaco Ibáñez, yo y un reparto también increíble. Ahorita estamos todavía en la historia de Juana, 9:30 de la noche por las estrellas,
y espero que vengan muchas, muchas, muchas cosas más porque me falta todo por hacer. Oye, más allá, suéltalo. Ya. O sea, pobrecito. O sea, no, porque más incluso, raíces porque incluso aquí. le está esperando tu esposa. Exacto, va a hacer un shooting con su esposa, por eso nos acompaña el día de hoy aquí en las instalaciones de Revista Influencer. Pero a mí se me hace que en la segunda temporada, prepárate, porque esto va para más. Esto es Purgatorio, señoras y señores. Él es Alexis Ayala y bueno, apóyenlo en todos sus proyectos y sobre todo en la vida. Y si lo ven por ahí, abrácenlo porque le gusta el amor del público. Les dejo un beso en el corazón. Gracias. Muchas gracias. No, que abusamos de ti.